Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Mira, soy ayudante de la comisión 5, de psicopedagogía. Hoy voy a explicarles generalidades y aportes de Watson a la escuela conductista. Así que bueno, espero que ser clara y no trabarme. Bueno, acá vamos. John Watson nació en el año 1878 y es considerado un gran, digamos, influyente del conductismo, principalmente en Estados Unidos. En 1903 se doctoró y su tesis doctoral, acompañada de su estudio experimental, se basó en el desarrollo psíquico de la rata blanca y fue considerada sumamente importante, ya que, bueno, luego de estudiar en la Universidad de Chicago, en su tesis doctoral se basó en estudiar el desarrollo psíquico de manera objetiva en términos de una creciente habilidad de las ratas para resolver tareas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Él investigó ratas blancas y cómo esto está correlacionado con la maduración de un sistema nervioso. Estas ratas blancas que él encerró en un objeto parecido a una especie de una caja para que se den una idea más o menos cómo era, tenía todo laberintos y las ratas blancas tenían que salir de ese laberinto, ¿sí? Entonces, él a través de esta tesis doctoral comenzó a ser considerado importante, trabajó en algunas universidades, en diversas investigaciones y como editor también. Y sus aportes, principalmente a través de esta tesis doctoral, como les mencioné, colaboró para incorporar el conductismo, ¿sí?, como una escuela de la psicología. Bueno, Watson, ¿qué consideraba? Principalmente él consideraba que el comportamiento animal solo se podía estudiar desde el entramado biológico y cuestionaba a Thorndike, que años anteriores también había estudiado el comportamiento animal, pero desde otros enfoques, no sé si lo recuerdan. Él afirmaba, como mencioné anteriormente con el ejemplo de las ratas, que entre el desarrollo neurológico y psíquico no había correlación, sino que había una relación entre el neurológico y el conductual. Por lo que su marco científico del programa que él comenzó desde esta época, principalmente era muy apoyado por su impactante programa de investigación, que ahora les voy a decir en qué estaba basado. Él, principalmente, lo que intentaba hacer era vincular a la psicología con las ciencias biológicas, que eran muy reconocidas en esta época. Reclamaba mayor control experimental en las investigaciones para que, bueno, logren datos certeros y objetivos, y junto a varios contemporáneos de esta época, tenían la esperanza, entre comillas, de convertir a la psicología en una ciencia natural, por lo que había un fuerte movimiento contra la psicología introspectiva. Hay que relacionar acá con qué escuelas vimos anteriormente que utilizaban la introspección, ¿sí? Bueno, en esta época, aproximadamente 1910, 1916, todos estos años, la psicología introspectiva estaba siendo dejada de lado totalmente, porque como les expliqué anteriormente, había un paradigma que prevalecía mucho en esta época que hacía que se defienda que debe haber mayor control experimental, de que la psicología se convierte en ciencia natural y demás. Bueno, yo acá planteé tres preguntas como para entender qué nos decía Watson acerca de estas tres preguntas que considero que son sus principales aportes en base a sus experimentos. Primero, ¿cómo definir una conducta? Una conducta, este autor lo va a definir como la actividad de ajuste de un organismo globalmente considerado. Él descalifica el estudio de imágenes, ¿sí?, como lo vimos con otras escuelas, y considera que el estructuralismo no triunfó dentro del ámbito científico, ya que al utilizar la introspección y no arrojar datos certeros, no formaba parte esencial, digamos, de la comunidad científica y no tenía el aval que en esa época se tenía que tener para decir, bueno, sí, ser respetable, entre comillas. Y a la última pregunta esta, que en realidad la puse acá primera porque me parece que engloba todas las demás respuestas que quiero darles, es cómo ve un conductista a la psicología. La psicología, tal como la ve un conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural.
¿sí? El objeto teórico que tiene para un conductista de la psicología es la predicción y el control de la conducta. Es decir, a través de la predicción y el control de la conducta va a poder anticipar ciertos comportamientos. Por lo que la introspección no forma parte esencial ya de los métodos y no tiene el valor científico que se le da ahora al conductismo, ¿sí? Por lo que dice. Y el valor científico de sus datos depende de la facilidad con la que se prestan las interpretaciones en términos de conciencia. Por lo que el estructuralismo es dejado de lado, principalmente. El Watson consideraba que en algún momento la psicología, si no dejaba de lado el estructuralismo y también en cierta parte el funcionalismo, no iba a poder avanzar, digamos, la psicología como ciencia. Él, como les mencioné anteriormente, defendía una unificación epistemológica entre todas las ciencias en torno a un solo método. Esta unificación epistemológica, es decir, el paradigma epistemológico que prevalecía en estos años era el positivismo, para comprender por qué era tan importante esta rama experimental, por qué era tan importante el reconocimiento de las ciencias naturales en esta época. Bueno, en el comienzo, bueno, cuando realizó su experimento para doctorarse, él consideraba que no quería experimentar en humanos hasta que, bueno, como les dije, era tan apoyado su programa de investigación, empezó a ser reconocido y después de un tiempo dejó de trabajar en universidades. En 1916, en Watson decide comenzar a experimentar y trabajar con la conducta infantil. Así que en 1917 ya deja el trabajo con animales y va a comenzar lo que él denomina una investigación de la naturaleza del niño. En 1919 ya, yo voy diciendo los años para que más o menos nos hagamos como una cronología de cómo fue avanzando y cómo fue las experimentaciones en que se fueron basando. En 1919, él, basándose en, en la piedra angular de condicionamiento clásico de Pavlov, que lo explicó mi compañera Flor, Watson va a explicar la formación de los hábitos. Él dice que el condicionamiento clásico es la piedra angular y con esa metodología él explica cómo se forma un hábito, que el hábito, según Watson, es entendido como respuestas condicionadas. Vamos a hablar del caso del pequeño Albert, que fue uno de sus experimentos que más tuvo relevancia. En el año 1919 llega este bebé de 9 meses a su programa experimental. Este autor estaba encaminado a demostrar que los miedos infantiles son aprendidos. Acá en estos 4 puntos que les mencioné acá son, digamos, los objetivos que él tenía en este trabajo, que era establecer una respuesta emocional, verificar la existencia de transferencia a otros animales o objetos, que ya les voy a explicar qué animales o objetos fueron utilizados, determinar el efecto que tiene el tiempo sobre tales respuestas emocionales condicionadas. Es decir, él quería explicar cómo esa respuesta condicionada y el tiempo tenían, digamos, relación, y descubrir qué métodos pueden eliminarlas. Bien, ¿cómo en el procedimiento? Se le presenta a este bebé de 9 meses, cuando entró al laboratorio experimental, algunos objetos y animales: una rata blanca, un conejo, un perro, un mono, máscaras con o sin pelo, un paquete de algodón deshecho y papel quemado. El bebé, perdón, al observarlas, tendía a agarrarlas como cuando un bebé ve un objeto, ¿sí? Se saca el bebé de este experimento y después de 1 mes y medio, 2 meses, el bebé ya tenía 11 meses, recordemos que tenía 9 meses cuando ingresó al experimento, se le presentan los mismos objetos y él tiende a agarrarlas. Pero ¿qué sucede ahora? Cuando el bebé intentaba agarrar uno de estos objetos, se hacía un ruido fuerte y el bebé se asustaba. Esto ocurrió luego de unos minutos con más intensidad, es decir, aproximadamente unas 7 veces se hacía ruido fuerte con un martillo y entonces el bebé se asustaba, lloraba, le generaba ansiedad. ¿Por qué? Porque intentaba agarrar el conejo, ruido fuerte; el perro, ruido fuerte; la rata blanca, ruido fuerte. Cuando antes, recordemos, él nomás tendía a agarrarlos, observarlos y nada más. ¿Qué sucede entonces? Luego de un tiempo, con el solo hecho de mostrarle uno de estos objetos o animales,
sin la presencia del ruido, el niño ya lloraba, le generaba ansiedad, había sobresaltos y trataba de evitar esa situación. Entonces, se logró condicionar una respuesta emocional de temor, ¿sí? Tiempo después el niño abandonó el laboratorio sin poder completar el experimento y por lo que no se puede lograr el cuarto paso que yo les nombré al comienzo de la explicación del caso del pequeño Albert, de tratar del método de descondicionamiento alguno. ¿Qué implicaciones tiene este caso con el conductismo? ¿Sí? Primero, principalmente, el condicionamiento y la respuesta emocional como paradigma de control. Lo que intentaba Watson con esto, y lo intentó varios años después, es que tratar de explicar la compleja vida emocional de un adulto que tenía que ser en fruto de esta educación. Él ofrecía, digamos, por así decir, con este experimento, la explicación de que se podía ofrecer dar una nueva concepción de crianza como un instrumento de control social. Después también trabajó en base a esto algunos temas de planificación y control de la conducta de consumo por algunas empresas, este autor, y este punto B, que es algo que él afirmó en el año 1916, que me parece muy interesante, es que a través de esta implicancia del caso del pequeño Albert con el conductismo, ofrece una nueva concepción de la enfermedad mental, ahora enfermedad conductual, y de la psicoterapia, como ahora una modificación de la conducta. Es decir, que los síntomas son conductas erróneas o desajustes, adquiridas durante el proceso madurativo. Acá puse esta fotito que sale el martillo porque principalmente, como no sé si les dije, se hacían ruidos con martillos hiper fuertes. Bueno, ya llegando más o menos al final, en 1930, él sigue afirmando, recordemos que el experimento se hizo años anteriores, que el reflejo condicionado es la unidad constituyente de la totalidad del hábito. Cada una de las unidades que forman un hábito es un reflejo condicionado. ¿Sí? Esto él lo seguía afirmando hasta el año 1930, pero ya más afirmando esto es un reflejo condicionado y, y este reflejo condicionado es la unidad que constituye un hábito. ¿Qué más podemos recapitular ya de toda su vida? Él sigue reafirmando muchos años después de que es necesaria una unificación epistemológica de todos los sistemas de conocimiento con pretensiones de cientificidad, es decir, que prevalezca el ámbito científico en torno al positivismo, y que el conductismo que él propone surge de la creencia en la validez de una metodología objetiva, que esta metodología objetiva sea aplicada arroje datos certeros, objetivos, para tener el aval de la comunidad científica y que la psicología pueda sumarse dentro de las ciencias naturales. Bueno, eso sería básicamente toda esta explicación y qué aportes hizo Watson. Recordemos que fue un gran influyente, principalmente en Estados Unidos, y que tomó mucho del autor Pavlov, ¿sí? Puse esta ratita porque, bueno, es la representación de cómo comenzó él sus estudios. Bueno, espero que me haya podido yo explicar bien. Si alguien tiene alguna duda me puede preguntar, le puede preguntar al profe, podemos hacer una clase de repaso. Si también me equivoqué en algo me lo puede recalcar. Es todo esto nuevo para todos, así que bueno, espero que haya sido bastante claro y bueno, les mando un saludo. Nos vemos por, bueno, por la aula virtual, por WhatsApp, por donde ustedes elijan.